Hace 4000 años el Creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choque sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. El Golfo de Aqaba, o como es llamado en las escrituras hebreas, el Yam Suf. Esta masa de agua cubre un desfiladero submarino que es más grande que el Gran Cañón. Fue aquí, en el antiguo puerto marítimo de Etzion-Geber, cerca de Eilat, donde el rey Salomón construyó su patio de la marina. De acuerdo a las escrituras hebreas, esta es la misma masa de agua, el Yam Suf, el mar de juncos, traducido incorrectamente Mar Rojo, que Moisés partió cuando llevó a los hijos de Israel desde Egipto al monte Sinaí en la tierra de Madián. Toda la caballería egipcia fue destruida en su intento de perseguir a Moisés a través de este mismo mar. Recientemente, un equipo de científicos usando cámaras robóticas submarinas filmó los restos del ejército y los carruajes de Faraón incrustados en coral, esparcidos alrededor de 1,5 millas en el fondo del mar de juncos. Soy Michael Root. Prepárese para un rudo despertar. Prepárese para un rudo despertar. Con ustedes, Michael Root. Este es el rollo de los primeros 5 libros de la Biblia. En hebreo se le llama la Torá. Torá significa las instrucciones. La Torá registra que el Creador habló directamente a un hombre llamado Abraham y le dijo que saliera de la tierra de los caldeos, también conocida como Babilonia, la cual estaba completamente sumergida en la adoración pagana al dios Sol. Por su obediencia, Abraham se le prometió que su descendencia heredaría toda la tierra desde el río Éufrates, hoy en día Irak, hasta el Nilo en Egipto. El nombre del primer libro de la Torá, Génesis, en hebreo es Bereshit, que significa en el comienzo. Registra cómo la descendencia de Abraham vino a morar en la tierra de Misraín, conocida hoy como Egipto. Joseph, uno de los 12 hijos de Jacob, el nieto de Abraham, tuvo 2 sueños proféticos que causaron gran resentimiento entre sus hermanos. Con la intención de matarlo al principio, en vez de eso sus hermanos lo vendieron como un esclavo a mercaderes madianitas que a la vez vendieron a Joseph a los egipcios. Después de muchos años, Joseph fue citado ante el trono de Egipto a interpretar un sueño muy preocupante de Faraón. La interpretación de Joseph indicó que habría 7 años de abundancia en Egipto, seguido de 7 años de hambruna mundial. Faraón nombró a Joseph primer ministro de Egipto y lo puso a cargo de la adquisición y almacenamiento de provisiones durante los años de abundancia. Joseph, llamado Imhotep por los egipcios, construyó el enorme almacenamiento de grano y centro de distribución Saqqara. Los años de abundancia y hambruna vinieron, tal como Joseph lo había dicho, y durante los 7 años de hambruna, la riqueza del mundo fluyó en los cofres de Egipto. Joseph fue anunciado como el Salvador de Egipto como Imhotep. Fue elevado a la categoría de un dios. El padre y los hermanos de Joseph y sus familias fueron transportados por una caravana real desde su casa azotada por la hambruna en Canaán, fueron traídos a la tierra de Egipto, donde se les dio la tierra más selecta en el imperio, la tierra de Goshen, en el fértil delta del Nilo. El segundo libro en la Torá, Shemot o Éxodo, documenta la historia de los israelitas a quienes Joseph trasladó a Egipto y cómo se convirtieron en esclavos. La Torá registra de cómo el Todopoderoso los libertó de esclavitud y los trajo al monte Sinaí a enseñarles a gobernarse a ellos mismos de acuerdo a sus instrucciones. En las generaciones sucesivas después de Joseph, los hijos de Israel florecieron, y los egipcios se asustaron de que ellos fueran más grandes que Egipto.
Un nuevo faraón, ajeno a los logros de Joseph, puso a los israelitas bajo el látigo de los amos de los esclavos. En un momento ordenó matar a todos los hijos varones. Uno de esos niños, escondido en un canasto en el río Nilo, fue encontrado por un miembro de la casa real de Egipto. Se le llamó Moshe, que significa sacado del agua, y fue criado en la corte de Faraón. El libro de Shemot registra que Moisés, mató a un egipcio que golpeó a uno de los esclavos hebreos. Para salvar su propia vida, Moshe huyó de la tierra de Egipto, evadiendo exitosamente las patrullas militares egipcias mientras hacía la ruta de las especias a la tierra de Madián, la esquina noroeste de lo que ahora se llama Arabia Saudita. Moisés se convirtió en un pastor en la tierra de Madián, cuidando los rebaños de Yetro, el sacerdote de Madián. Moisés eventualmente se casó con la hija de Yetro, Séfora, y crió a su familia a la sombra del monte Sinaí. Un día, 40 años después de huir de Egipto, la atención de Moisés fue capturada por una zarza que parecía arder sin fin, sin ser consumida. Cuando se acercó a mirar esa maravilla, Yahweh habló a Moisés desde la zarza ardiente y le instruyó a regresar a Egipto a liberar a los hijos de Israel de esclavitud. Moisés tenía que llevar de vuelta a Israel a esa misma montaña, a Madián, para adorar al Dios de sus padres. Moisés regresó a Egipto y le pidió a Faraón que le otorgara a Israel la libertad de viajar 3 días al desierto y hacer sacrificio al Dios de sus padres. Y ellos necesitarían llevarse todos sus rebaños y posesiones con ellos. El faraón era dueño de ese pueblo. Él no los iba a perder de vista. Él dijo que no conocía al Dios de Israel. Bueno, una serie de plagas durante los próximos meses cambiaría esa declaración, ya que el Dios de Israel diezmó a la tierra de Egipto y expuso a sus dioses paganos como invenciones humanas. La última de las 10 plagas mató a los primogénitos de la tierra de Egipto. Solo aquellos que siguieron las instrucciones de Moshe se salvaron. Ellos tenían que llevar a su casa un cordero o un macho cabrío sin mancha de 1 año y prepararlo por 4 días. A última hora de la tarde del 14 del mes de la Semana Aviv, tenían que matar el cordero y poner su sangre en los postes y los dinteles de sus casas. Después de la puesta del sol, ellos tenían que comerse el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. Se comieron la comida de pie, con sus abrigos puestos, sus bastones en las manos y listos para salir en las primeras horas de la mañana. Alrededor de la medianoche, la muerte pasó por encima de las casas de los israelitas y de los gentiles que fueron obedientes a las instrucciones, pero hubo muerte en casi todos los hogares egipcios. A la mañana siguiente, la multitud mixta de israelitas y gentiles obedientes dejaron la tierra de Goshen y se reunieron para su viaje a la ciudad de Sucot. Explicación rudimentaria. Sucot en hebreo significa tienda o tabernáculo. La ciudad de Sucot o ciudad de tiendas probablemente se refiere a las grandes llanuras adyacentes a Sacra, el centro de distribución de granos de Joseph. A los mercaderes visitantes no se les permitía permanecer durante la hambruna en la tierra de Egipto. Ellos tenían que continuar acampando en sus tiendas de desierto, portátiles o sukkahs durante su breve estancia. Esa ciudad de tiendas se conoció por los hebreos como Sucot. Hubiera sido un punto de referencia muy conocido por el pueblo, con una gran llanura para reunirse y su última parada para recoger los huesos de Joseph en la pirámide escalonada de Sacra, donde fue sepultado, cumpliendo así con su juramento hecho a Joseph 400 años antes de que cuando Elohim los visite, seguramente llevarán mis huesos de este lugar. El camino del éxodo de Israel siguió la ruta comercial establecida a Madián, que cruzó el área de los lagos amargos seguido de la costa oriental del Golfo de Suez, y luego se corta de un puerto de montaña directamente en el corazón del desierto de Sin. Cuando Israel huyó de Faraón, viajaron de día y de noche. Fueron protegidos del calor del sol del desierto por una nube en el día y eran calentados por una columna de fuego durante la noche. Faraón fue informado por los centinelas a lo largo de la ruta comercial que Israel había huido. Él sabía que habían dejado la tierra de Goshen, pero los 3 días que él había permitido que viajaran había expirado y simplemente siguieron su camino.
y era obvio para Faraón que no tenían intención de regresar a construir sus ciudades de tesoro. Faraón ordenó un asalto montado con la esperanza de alcanzar a Israel antes de que se escaparan a la tierra de Madián. En lo que Faraón se acercaba por detrás, Israel tuvo problemas en su frente oriental. Los filisteos controlaban la ruta comercial del territorio norte del Yan Suf. El pueblo estaba demasiado cansado para enfrentar a los filisteos en batalla, así que Yahweh le dijo a Moshe: gira y acampa junto al mar en Pijahirot. Faraón dirá: los hijos de Israel están atrapados en la tierra. A medida que Israel se dirigía al sur cerca de Tan, entraron en el laberinto de torsión de un lecho seco del río conocido como Wadi Watir. Las montañas formaban paredes de miles de pies a cada lado del camino. Estaban literalmente atrapados en la tierra. No había manera de salir hasta que llegaran a Pijahirot, que significa la boca de los cañones, a la orilla del Yan Suf. Mientras Faraón se acercaba a esta ruta muy familiar para el puesto militar de Migdol, él sabía que tenía a Israel acorralada. Israel logró llegar a la playa, a lo que ahora se llama Nueva, y acamparon allí. Entonces escucharon el estruendo de los carruajes provenientes de la quebrada de la cual acababan de pasar. Al sur, a las montañas, se encontraba con el mar chocante, era intransitable. Al norte, el puesto de avanzada militar egipcio de Migdol hacía imposible retroceder hasta la costa. A su frente, Baal Zephón, en la tierra de Madián, que se establece a lo largo de 8 millas de agua, y la caballería egipcia estaba ahora a su puerta trasera. Como el faraón dio la orden de ataque, una bola de fuego del cielo separó el ejército de Faraón del campamento de Israel. Durante la noche, la columna de fuego mantuvo el ejército de Faraón en la bahía mientras que un fuerte viento rasgaba los cielos. A primera luz de la mañana, Israel se despertó con un camino de tierra seca que condujo por en medio del mar. Apenas a 100 metros del litoral, el fondo del mar desciende bruscamente en un abismo de 5.000 pies de profundidad bajo el agua, cerca de 1 milla en línea directa. Esta es la Gran Incisión, una fractura en la corteza terrestre que se inicia en el Mar Muerto y continúa por 3.000 millas en el continente africano. Si se quitara el agua, seguiría siendo imposible cruzar este abismo que es tan ancho y profundo como el Gran Cañón en Arizona. Pero al sur de aquí, en la playa donde Israel acampó, un puente de tierra bajo el agua se inclina suavemente a un ángulo de 6 grados que se nivela alrededor de 900 pies y luego aumenta gradualmente para satisfacer la costa occidental de Madián. Durante la Guerra de los 6 días en 1967, Israel capturó esta tierra en dirección al río Nilo, tal como fue prometido a Abraham. El cuerpo de ingenieros del ejército israelí estaba construyendo esta ruta para ayudar a patrullar sus tierras recién adquiridas cuando un arqueólogo aficionado de Estados Unidos, Ron Eldon Wyatt, encontró esta columna repleta de agua en la orilla. No había inscripciones legibles, y no se sabía cuántos siglos se había estado erosionando en la playa. Pero esta gran columna era inequívocamente fenicia en su estructura, que data de la época del rey Salomón, quien construyó su patio de la marina en este cuerpo de agua a unas 40 millas al norte de Nueva. Los ingenieros del ejército trajeron una gran grúa y pusieron esa columna con concreto de vuelta a la orilla del agua. Un año más tarde, una misión de reconocimiento encubierta de la orilla opuesta en Arabia Saudita encontró una columna idéntica que sigue en pie. En ella estaban los restos legibles de inscripciones del paleohebreo antiguo, las palabras Faraón, muerte, Misraín, Egipto, Rey Salomón y el nombre sagrado Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh. El rey Salomón, el hombre más sabio que haya vivido, sabía exactamente dónde los hijos de Israel habían hecho su escape hace tan solo 500 años antes, y así él estableció columnas para recordar el cruce del Yan Suf. Después que los hijos de Israel cruzaron el mar hacia las costas de Madián, la columna de fuego se disipó, y el ejército de Faraón siguió el camino abierto a través de las aguas partidas, justo antes de que los carruajes de carga alcanzaran a los rezagados que ascendían la orilla opuesta. Yahweh miró desde los cielos y rompió las ruedas de los carruajes. Las paredes de agua de 900 pies colapsaron y aplastaron al ejército del Faraón, ahogándolos en el mar. Este relato abreviado del Éxodo en la Torá calza en la historia confusa de Egipto. Para entender la egiptología moderna, necesitamos entender la historia de Egipto primero. Después de que Alejandro Magno conquistara Egipto, uno de sus sucesores,
Ptolomeo Filadelfo comisionó a un sacerdote egipcio llamado Matenón a hacer una reseña histórica de su nación. En su versión glorificada del pasado de Egipto, Manetón reportó que los dioses gobernaron Egipto durante 28.000 años. Después de eso, los hombres gobernaron Egipto por 30 dinastías. Las dos copias más antiguas de esta historia para sobrevivir difieren en más de 1.500 gobernadores antiguos de Egipto. Es obvio que esta historia no fue considerada lo suficientemente genuina para copiarla con exactitud. ¿Usted cree que por 28.000 años los dioses gobernaron Egipto? Sí, cómo no. Pero hasta la fecha, la egiptología moderna aún sigue basándose en esa explicación de cuentos de hadas del pasado egipcio. Algunas personas necesitan creer en Santa Claus. Ptolomeo también pidió la historia de los israelitas bajo su jurisdicción. Tomaron su petición un poco más en serio y envió 72 rabinos a Alejandría, Egipto, donde ellos tradujeron cada palabra de las escrituras hebreas al lenguaje griego. Este documento, conocido hoy como la Septuaginta, no está exento de errores, pero cada palabra se puede comparar con la de la Torá, que ha permanecido inalterada durante más de 3.400 años. Muchos historiadores y teólogos basan sus interpretaciones de la historia egipcia antigua en la redención grandiosa de uno de los antiguos sacerdotes egipcios, mientras ignoran la exactitud de la Torá y la Septuaginta. Para sumarle a este error, Helena, la madre de Constantino, mientras estaba en una misión para encontrar nuevos ídolos para adorar, declaró que el monte Sinaí está en la península de Sinaí, en Egipto. Disculpe por esta ruda interrupción, pero las escrituras claramente declaran que el rey Salomón construyó una armada de barcos en Epsión-Geber, que está junto a Elat, en la orilla del Yam Suf, o mar de juncos. Estamos justo al sur de Elat, en la costa de Epsión-Geber, y yo estoy en el Yam Suf, o mar de juncos. ¿Por qué es tan difícil determinar la masa de agua donde Moshe cruzó? La Biblia solo nos da una opción, y esa se refiere. Ya sé que Constantino le habría descomulgado por dar a entender a su madre que eligió el lugar equivocado para el monte Sinaí. Pero Constantino está muerto. Y también están las tradiciones que han esclavizado a nuestras mentes a la idiotez de tal manera que no podemos ni siquiera leer el texto de la Biblia y pensar por nosotros mismos. Tengo que conseguirme uno nuevo de estos. Rab Shaul, que era un maestro de las escrituras hebreas, declaró que el monte Sinaí está en Arabia. Él debe saber, a diferencia de Helena, ya que él en realidad vivió en Arabia. A pesar de que ningún artefacto arqueológico justifica la declaración de Helena, los teólogos cristianos han insistido que la Biblia debe estar errada, en lugar de la tradición de la Iglesia. Los eruditos judíos reconocen que el Sinaí de Helena es una invención romana sin fundamento en la realidad. Partes de carruaje, armas de guerra y los restos humanos y de caballos se habrían disuelto hace mucho tiempo en las profundidades salubres del Yam Suf. No esperaríamos encontrar ningún vestigio de las ruinas del campo de batalla del ejército de Faraón después de 3.400 años en el mar, a menos que hubiera una manera natural que los artefactos se conservaran en entornos de agua salada. El coral no comienza a nacer en la arena o limo. Son organismos vivos que deben tener un objeto sobre el cual se adhieren y nutrientes con los cuales crecer. Una característica única del coral de agua salada le permite adherirse a un artefacto sumergido, a derivar nutrientes del objeto en descomposición y a crecer de tal manera que se adhieren sobre la forma del propio artefacto. A falta de la alimentación continua, el coral muere y deja formado un depósito mineral único. El Dr. Leonard Muller, un científico del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, que otorga el Premio Nobel en el campo de la ciencia, y un equipo internacional de biólogos de investigación dirigido por Viveka Pantian, trajo equipo científico moderno hasta el sitio del cruce del Mar de Juncos en la primavera del año 2000. Muller y Pantian se mostraron escépticos al principio, pero se interesaron en el proyecto después de ver la evidencia de una exploración previa del sitio. Lo que encontraron esparcido en el fondo del Mar de Juncos ha sacudido a la comunidad religiosa y científica. Cámaras montadas en submarinos de control remoto revelaron partes de carruajes incrustadas en coral, restos humanos y de caballos esparcidos en el campo de batalla en el fondo del Mar de Juncos.
Ángulos de 90 grados rara vez se presentan en la naturaleza, pero aquí, en el puente de tierra bajo el agua, un gran número de extrañas formaciones de coral presentan las características de las cabinas de los carruajes, las ruedas de los carruajes de 1 metro de diámetro adheridas a los ejes rotos y cientos de artefactos de coral en el que altos niveles de hierro aún pueden ser detectados por los magnetómetros. Prueba científica de que este coral se ha adherido a sí mismo a los artefactos metálicos que dan a luz a este depósito de chatarra bajo el agua. Numerosos artefactos circulares, evidenciando una circunferencia de hierro, están dispersos de manera aleatoria en el campo de batalla bajo el agua. Miden aproximadamente 1 metro de diámetro, las mismas dimensiones de las ruedas de los carruajes encontrados en la tumba de Tutankamón. Algunas están reposando en el lecho marino cerca de lo que parecía ser cabinas de carruajes solitarios, otros están adheridas a ejes rotos y otros de pie en una base de coral circular de 1 metro con un eje vertical del mismo ancho de un carruaje egipcio y están coronadas con otros círculos de coral de 1 metro de diámetro. Incluso un principiante puede ver fácilmente que no se trata de formaciones de coral natural. Después de que Israel devolvió el Sinaí a Egipto en 1982, una rueda de carruaje de 8 rayos fue removida del fondo del mar y llevado a Cairo para ser examinado. El director del Departamento de Antigüedades de Egipto, Nasif Mohamed Hassan, inmediatamente identificó el artefacto como una rueda de carruaje del 18ª dinastía, una equivalencia idéntica a la rueda del carro de conservados en la tumba de Tutankamón. Parte de los carruajes de la 18ª dinastía en el fondo del Mar de Juncos encajan perfectamente en las inscripciones en el santuario de granito de El Arish en la década de 1860. Las inscripciones indican que el faraón Tom desapareció en un remolino en Pihahirot en una batalla contra un dios. Pihahirot es el mismo lugar que las escrituras hebreas reportan la desaparición de Faraón. El libro de Shemot, Éxodo, registra que Israel estaba construyendo una ciudad de tesoros para el faraón llamado Pitón, ciudad de Tom. Al momento del Éxodo, Tom era el faraón del Éxodo, no Ramsés o Jules Briner. Las partes de los carruajes del Jan Suf y las inscripciones de El Arish contradicen la egiptología moderna. Así que la toma posterior de los artefactos del lugar de paso para el análisis científico fue prohibida inmediatamente, y la rueda del carruaje de 8 rayos fue enterrada rápidamente en los archivos de antigüedades de Egipto. Esta rueda de carruaje de 4 rayos enchapada en oro fue fotografiada y enterrada en el lugar con una huella de señalización cercana. Así como no estará perdida para los egipcios, permanecerá sumergida hasta que la península Sinaí sea retornada a Israel. La madera ha decaído por completo, pero el eje de metal está incrustado en coral. Debido a que el coral no se adhiere al oro o a la plata, este ejemplar invaluable permanece intachable por el tiempo. Imágenes egipcias muestran consistentemente al faraón guerreando desde su carruaje real equipado con oro, con ruedas de carruaje de 4 radios, ni siquiera una opción del mercado de segunda de los carruajes de guerra normales de la época. Una fuerte evidencia de que esta es realmente una de las 2 ruedas de carruaje que Faraón Tom cabalgó hasta su muerte. Para muchas personas, encontrar el verdadero lugar de paso del Mar de Juncos es una mala noticia. La bendita ignorancia ha muerto y usted reconoce que el Creador se ha revelado a sí mismo por medio de su pueblo y sus profetas. Pero esto es una buena noticia para aquellos que verdaderamente creen en el Dios de Israel y obedecen sus mandamientos. Aquí, en el fondo del Jan Suf, reposa la evidencia de que el Creador ha actuado en el nombre de su pueblo en el pasado. Prueba de que usted puede contar con su promesa de que en los últimos días Él llevará a cabo un milagro que hará que la partición del Mar de Juncos sea algo pequeño en comparación. Soy Michael Root, invitándole a que nos acompañe la próxima vez en Un Ruto Despertar. Y nos vemos cuando se despeje el humo.